Bien, el día de hoy veremos lo que es la técnica llamada resolución de circuitos por mallas o también denotada por análisis de mallas. Esta técnica es empleada para determinar la tensión o la corriente de algún elemento en un circuito plano. Este es un ejemplo de lo que estamos visualizando de un circuito en plano. Encontramos una malla 1 y una malla 2, y la malla 1 se reconoce por este lazo que está identificado por la intensidad 1, que circula únicamente con los elementos de esta fuente de tensión, este resistor y este resistor compartido en dos mallas. La malla 2 está identificada con un lazo de intensidad 2 y es la que circula por la resistencia de 2 ohmios, 8 ohmios y la de 10 ohmios compartida en cada una de estas. Esta misma técnica también está orientada con la aplicación de LKC y LKB, que son las leyes para corrientes y voltajes de Kirchhoff. Entonces, la ventaja de esta técnica es de que para encontrar la icónica que nos dan se utiliza el sistema de ecuaciones y es muy fácil de emplear. Entonces, analizando la malla 1, involucraremos únicamente con la polaridad que nos dan, con el primer signo de la polaridad que nos dan, de los elementos que involucran únicamente a la malla 1. ¿Y quiénes son? Los que están marcados con estos punteados de color rojo. Entonces empezaremos con esta fuente de tensión que es de 5 voltios, con su primer signo que es menos 5, con la resistencia, pero no escribiremos la resistencia, sino en el caso estamos analizando lo que es de la intensidad y sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. En realidad estaríamos reescribiendo el voltaje en esto, y como 5 por I1 nos da 5 I1. Entonces haremos lo mismo con la resistencia de 10, pero en este caso, como está compartida en dos intensidades, lo que haremos es únicamente ver estos lazos en qué dirección van. Siempre la intensidad tiene que entrar de más y no en menos. Este entra en menos y entra entre más. Entonces va a ser una multiplicación de diferencia de dos intensidades. De la intensidad 1, que es con respecto a la polaridad, menos la intensidad 2, y todo esto igual a 0 según la ley de Kirchhoff. Entonces lo que haremos es emplear, tenemos 5i1 a 10i1 menos 10i2 igual a 5. Pasamos este 5 a sumar, reducimos, tenemos 15i1 menos 10i2 igual a 5. Entonces ya tenemos nuestro primer sistema de ecuaciones. Reescribiendo de esta manera, sistema de ecuaciones. Tenemos la primera, que es 15i1 menos 10i2 igual a 5. Nos falta analizar la segunda malla. Entonces, para analizar la segunda malla, lo que tenemos es involucrar los elementos que están en ella, y vemos un resistor de 2, de 8 y de 10 que está siempre compartida. En este caso involucraremos siempre de más a menos y más a menos en esta malla. Entonces tenemos 2i1 y 2 con respecto, reescribiendo obviamente el voltaje, que es igual a intensidad por resistencia. Escribiendo esto en función a esta malla, tenemos la resistencia por la intensidad, que es 2 y 2 más 8 y 2, y cuando llegamos a la resistencia de 10 salimos lo mismo. Vemos de que este lazo entra en más y este entra en menos. Obviamente es la diferencia de I2 menos I1 igual a 0. Entonces simplificando, tenemos 10 y 2 más 10 y 2, la multiplicación de este y de este, menos 10 y 1 igual a 0. Reescribiendo de forma ordenada, tenemos menos 10 y 1 más 20 y 2, y eso es con respecto a nuestra ecuación número 2. Entonces, pasándolo a esto, a este sistema, tenemos menos 10 y 1
más 22 igual a 0. Entonces, para emplear cada una de ellas, tenemos que saber que la intensidad 1 va a estar dada y la intensidad 2 va a estar dada. Este sistema de ecuaciones, en la que vemos en matemáticas, la resolución puede ser por eliminación, sustitución o igualación. En este video lo haré de la forma más corta y sustituiremos intensidad 1, la incógnita 2, la incógnita 3, la segunda, la tercera, y tenemos que la intensidad 1 es 0.5 amperios y la intensidad 2 es 0.25 amperios. De esta manera vemos de que hemos hallado la intensidad de un circuito en plano. Y como lo que nos interesa y nos están preguntando es sobre la intensidad 2, esta sería nuestra respuesta. También en esta podemos hallar con respecto a la intensidad, y como está en serie, podemos hallar el voltaje de la resistencia 1, resistencia 2, y en este caso va a ser la diferencia obviamente también de las resistencias que está involucrada para hallar el voltaje. La diferencia, y como estamos en la malla 2, podemos hallar de esa diferencia con los datos que encontramos y multiplicarlo por el voltaje. De circuitos por nodos nos dan un circuito plano donde nos identifican el nodo A, el nodo B y la tierra, que es el C. Lo de la tierra trata de un solo nodo, ya que no tenemos ninguna resistencia, es un solo nodo que tiene un valor de 0. Conforma todas estas. Imaginemos que todo esto sea el nodo interconectado con cada una de estas. El nodo A está interconectado desde A a C con esta malla, esta segunda malla y esta tercera malla. Entonces, aquí utilizaremos un análisis del nodo A para encontrar lo que está involucrado. De esa manera utilizaremos un LKC, viendo las intensidades como estamos aquí, las intensidades que entran y que salen. Entonces, de tal manera que si nosotros encontraríamos una fuente de tensión, un nodo de 5 voltios, este sería equivalente a nodo A por estar en paralelo. Encontramos entonces dos fuentes de amperaje, entonces en ella utilizaremos los que saldrán y los que entran, sabiendo de que todos los que salen va a ser igual a las intensidades que entran. Entonces entran 3 amperios, sale del nodo A, vamos a llamarlo intensidad 1, esta intensidad 2, sale intensidad 1 más intensidad 2. Esas son las intensidades que salen. En este caso lo que hacemos es hallarlo reescribiendo la intensidad, y sabemos que intensidad es igual al voltaje partido la resistencia. El voltaje va a ser equivalente al voltaje de AC, del nodo A al C, porque el voltaje va a concurrir a toda esta resistencia conectado desde la tierra y el A. Entonces, para reescribir intensidad 1, lo que hacemos es 3.1 igual a voltaje de A menos voltaje de C partido la resistencia, que es de 2 ohms, más salen también la intensidad 2, y para reescribirlo hacemos lo mismo, pero en este caso si vemos es de voltaje A a voltaje B. Entonces voltaje A más voltaje B dividido los 5 ohms. Sustituyendo estos se van, nos quedaría simplemente 3.1 igual a un medio más un quinto de voltaje de A más un quinto. Haciendo esta suma, un medio más un quinto. Sabemos que el mínimo común es 10, y 10 dividido dentro es 2 es igual a 5, más 10 dividido entre 5 es igual a 2. Tenemos 7 décimos. Entonces 3.1 es igual a 7 de voltaje de A dividido 10 más un quinto, y ya tenemos una ecuación dada a través de LKC. Sabemos que al trabajar con LKC nos van a dar un sistema de ecuaciones. Entonces, a través de este sistema
este sistema de ecuaciones escribiremos las que corresponden. En el análisis del nodo A nos dio que 3.1 va a ser igual a 7 de voltaje de DAB dividido 10 más un quinto de la misma. Esa es nuestra ecuación 1 que llevamos. Bien, ya tenemos analizando lo del nodo A, ahora analicemos lo del nodo B. En este caso, en el nodo B salen estas intensidades de 1 y entra este no, porque es una intensidad pura, entonces aquí entra lo que es llamémosla esta intensidad 3. Entra una intensidad 3. Este es el análisis del nodo B. Si lo vemos de esta manera, haciéndolo de esta manera, vemos de que sale en este nodo esta fuente de tensión y sale también la intensidad que circula en este resistor y entra la intensidad del A a B en esta resistencia. Entonces todas las intensidades que entran es I3, las que salen es I1 menos 1.4. Este 1.4 es puro porque es de una fuente de amperaje. Entonces sabemos que lo que nosotros queremos en LKC es reescribir las intensidades, y la intensidad es igual al voltaje partido la resistencia. Pero como estamos en nodos, vemos que el voltaje está compartido del nodo A al nodo B. Entonces para escribirlo de I3 está voltaje A menos voltaje B partido 5 es igual a la intensidad 1 de voltaje B a la tierra. Voltaje B menos voltaje C partido 1 menos 1.4. Entonces, operando todo esto, tenemos que hay un quinto menos un quinto igual a BB, y esto es 0 menos 1.4. Entonces, para dejar solo a esta, lo que hacemos es pasar esto a sumar. 1.4 es igual a BB menos voltaje de B sobre 5 más voltaje de B sobre 3. Este es voltaje de A. Este es un quinto del voltaje de A más voltaje de. Entonces, tenemos que reducir lo que es voltaje de B y voltaje de B en términos semejantes. Tenemos 1 más un tercio igual a 1.33. Tenemos 1.4 es igual a un quinto de voltaje de A más 1.33 de voltaje de B. Y esta es nuestra segunda ecuación. Podemos pasarlo a esta. Tenemos 1.4 es igual a menos voltaje de A partido 5 más 1.33 voltaje de B. Bien, y ya teniendo este sistema de ecuación, podemos entonces hallar lo que vale el voltaje de A y el voltaje de B. En este ejercicio lo haré de la manera más corta, y utilizaré la ayuda de la calculadora. Entonces ingresaré el primer valor, que son 7 décimos, el segundo, que es un quinto, igual a 3.1. En 2 ingresaré menos un quinto más 1.33 igual a 1.4. Entonces de esta manera sé de que el voltaje de A es igual a 3.95 voltios y voltaje de BB es 1.64 voltios. Y esta es nuestra respuesta, ya que no nos dan una incógnita, y encontramos de esta manera voltaje de A y voltaje de B. Repasando lo que hicimos fue, como ya nos tienen identificado lo que es lo de la Tierra, el primer nodo y el segundo nodo, es muy fácil nuestro trabajo. Sabemos de que esta se va a realizar un análisis de cada nodo por un LKC. Entonces del primer nodo sabemos de que entra fuente de amperaje y sale una intensidad y una intensidad 2 renombradas.
Y reescribiendo en LKC para encontrar lo que es voltaje, lo que hacemos es hacer con esta fórmula de la ley de Ohm, que la intensidad va a ser el voltaje dividido la resistencia. Y el voltaje está involucrado entre el nodo A y tierra. Entonces reescribimos en el análisis de A y en el análisis de B de esta manera, encontrando un sistema de ecuaciones. Lo haremos con el método de sustitución, eliminación, igualación o el método que ustedes quieran. En este caso lo corté para encontrar de la manera más precoz el voltaje en el nodo A y el voltaje en el nodo B. De esta manera podemos hallar el voltaje de 2 ohmios, en este caso la intensidad que va a circular, intensidad en esta, y la intensidad también en 5 ohmios, que es la que involucra en las diferencias, en queremos encontrar lo que es la intensidad en nada más en este resistor.